Soy el contador José María Farré y dentro del programa de capacitación de la Federación, de la FECAC, hoy día vamos a desarrollar el tema Empresas de Familia. Dentro de este tema, los principales conflictos que se presentan en este tipo de organizaciones y seguidamente la planificación patrimonial de conducción y tributaria que corresponde a este tipo de empresas. Así que, hecha esta presentación, entramos en el tema. Pero cuando yo escuchaba al comienzo de la charla al ingeniero hablando de los problemas del Energas, qué tarifa se acepta o no, o cuando estamos hablando de las paritarias, observamos que los problemas que se están tratando son problemas que hacen a la rentabilidad de las empresas. Si uno escucha permanentemente a los empresarios o tienen un tema impositivo, contable, que despiden, son temas que hacen a la rentabilidad de las empresas. Pero hay otros problemas que están permanentes en el desarrollo de la actividad de ustedes, donde lo que no está en juego es la rentabilidad. ¿Qué está en juego? Los afectos. Y es ahí donde empieza a tener sentido el tema de las empresas de familias y todo esto, que acá veo hombres con canas que deben tener más anécdotas y conocimientos que yo sobre estos temas desde lo empírico, no desde lo teórico, y también muchos jóvenes que dirán, che, ¿yo qué voy a hacer en esta empresa que nació un día con el esfuerzo de mi viejo y ahora que soy un millennials o cosa por el estilo, yo quiero trabajar 8 horas, creo que estoy capacitado, hay que poner tecnología, etc. O sea, se genera una serie de cosas donde los conflictos que se presentan son temas afectivos. Porque si no se resuelven, se pelea el esposo con la esposa, el hermano con el hermano, el padre con el hijo, y afecta en definitiva a la rentabilidad de las empresas. Porque la energía puesta en mantener el desarrollo de crecimiento de una empresa no está puesta en el nivel de eficiencia, de capacitación, de profesionalización de las empresas. A la luz de esto, es que interpreto yo, la Cámara o la Federación dice, che, metamos estos módulos que están acá en la revista de capacitación de empresa familiar, porque realmente es una herramienta o son instrumentos que podemos debatir para poder comprender este fenómeno. Esta charla de hoy es, digamos, le he llamado yo Taller de Empresas Familiares, parte 2. ¿Por qué? Porque el año pasado, exactamente hace 1 año y 1 semana, fui invitado por esta federación a hablar sobre empresas familiares. Y ahí creo que se expresaron una cantidad de conceptos que la mayoría los conoce, o porque los escuchó, o porque lo viven cotidianamente. Yo pregunto acá, ¿cuántos de ustedes pertenecen sus estaciones de servicios y otras adicionales a una familia? Y el que no pertenece a una familia es porque tiene socios, supongo, porque... Ok, bien. En estos casos, cuando estamos hablando de empresas familiares, estamos hablando de aquellas actividades económicas que se reconocen del resto porque la propiedad y la conducción están en manos de una o más familias. Pero en la mayoría de la Argentina y del mundo, a veces no es una familia, son 2 socios que un día se amigaron, hicieron un emprendimiento y detrás de ellos hay una familia y va pasando inexorablemente el paso del tiempo y ya se van, digamos, juntando afectos, circunstancias, formas de vida que traen aparejado que en esa relación también se presentan los llamados problemas o situaciones de empresa de familia. Por eso, como es un taller, yo les pido lo siguiente. Primero, que toda inquietud que surja
de lo que vamos charlando, me interrumpan. Yo puedo dar respuesta a un montón de cosas y a otras no puedo dar respuestas. También es factible que, por favor, quien tenga alguna experiencia y quiera compartir, interrumpa, que no interrumpe, sino que intervenga, y diga, sí, a mí me pasa lo mismo que a usted, digamos, como el tango, la canción. Porque yo voy esquematizando, que sea un resumen de la primera parte, donde cada uno se sentirá más o menos identificado con las cosas que voy a manifestar, pero va a crear un clima, un ambiente, donde estemos en presencia de un taller. Un taller, distinto a una conferencia, es que en la conferencia hay un disertante, está el público, usted cállese la boca, después contesto las preguntas al final. Y un taller es un trabajo conjunto que obviamente en 1 hora y media, 2 horas que estemos acá o el tiempo que corresponda, no va a ser posible desarrollar. Pero yo creo que este es un puntapié inicial. Yo voy a marcar algunos paradigmas, algunos problemas, algunos voy a citar. Es muy larga la literatura y la experiencia que hay en estos temas, pero para generar un clima donde ustedes pueden trabajar sobre estos temas. Normalmente en una conferencia, una charla, un taller sobre empresas de familia, vienen personas que están en las más diversas actividades. Hay empresas que son industriales, otras de servicios, hay agropecuarias, pero acá el hilo común es que estamos en presencia, en su mayoría, de empresas que son expendedoras de combustible y demás, que por la característica que tienen y están radicadas en el capital y en el interior, seguramente están adosados con tenencias de tierra, tareas agropecuarias, y también, producto de sus actividades, si les ha ido bien, con actividades inmobiliarias. Entonces, creo que si bien el cordón umbilical es un tema básicamente de estaciones de servicio, donde tienen características muy particulares, también se dan otros elementos que pueden ayudar. O sea que la consigna es, yo voy a hacer una línea directriz, me interrumpen las veces que hagan falta, aportan las veces que hagan falta, y acá venimos a abrir paradigmas, no a cerrar nada, porque en el desarrollo creo que esas cosas las vamos a observar. Bien, las empresas familiares. 2 cosas yo quiero hoy centrarme, en los conflictos que hay en las empresas familiares, y el segundo tema va a ser la planificación patrimonial de conducción y tributaria de las empresas familiares. Es decir, hay un ente que se está desarrollando y va a haber normalmente conflictos, peleas, visiones distintas, puntos de vista contrapuestos. Vamos a ver cuáles son los más importantes, de una lista inmensa, pero cuáles son los que uno detecta como más importantes y qué características tiene. Eso va a ser el primer tema. Y el segundo va a decir, bueno, Marcanudo, independientemente, como el tiempo pasa en forma inexorable, ¿cómo planificamos el patrimonio de acá a un montón de años? ¿Cómo planificamos la conducción de una empresa? Y finalmente, ¿cómo podemos hacer de que, desde el punto de vista tributario, los efectos que tiene una planificación o una distribución impacte de la menor forma posible en lo que es el patrimonio de una empresa que se presente, o se pretende que aparezca en el tiempo? Bien, ¿qué decíamos hace un año atrás? ¿Qué caracteriza a las empresas familiares definidas como tal, como aquellos patrimonios cuya propiedad y conducción pertenece a una o más familias? La primera es que hay una cultura propia definida, un trabajo conjunto. Si ustedes toman, entendido como cultura, todas aquellas cosas que arraigan y que muestran la forma de ser de un país, de una ciudad, etc., las empresas de tinte italiano es distinto de las suecas. Acá en Argentina son españolas o ascendientes españoles, italianos, hay menos franceses, muy pocos de los países nórdicos, pero en una empresa uno se siente cómodo porque todos parten de una misma cultura. Y hay un trabajo conjunto. La segunda es la pasión por la misión de la empresa, es orientación a largo plazo. O sea, nadie está pensando en una empresa para hacer las famosas canchas de pádel en Córdoba, que habrán estado de moda en todo el país, duró una temporada, sino que dicen, che, y esto, y van pensando, y si ponemos acá una estación de servicio, y esta, ¿en qué ubicación hacemos? Y porque esta es una ruta que va a ser transitada, van a hacer la circunvalación, o van a hacer el camino a Río Cuarto, y van, o estaciones de servicios que no hay, ustedes los padecerán cuando van a Buenos Aires, se tienen que meter ahí en Leones, creo que es en el nudo ese, pero bueno,
esta cosa se hace pensando en el largo plazo. Si alguien ve un pedazo de tierra, imagina, y esto es lo que caracteriza a un emprendedor, a un visionario. En estas empresas hay muy buenas y duraderas relaciones con el personal. Yo les hablo desde una experiencia, por una parte profesional, de más de 40 años, pero además familiar, porque mi padre tenía una empresa. Yo me acuerdo que cada vez que se pagaba, en San Rafael Mendoza, en la década del 60, y cada vez que se pagaba un sueldo, o cada tanto, había un asado a mediodía, o sea, material de construcción, se hacía el tablón, se hacía el asado, una cosa, y veía la fidelidad que había en los empleados, y una relación espectacular. A veces la esposa del encargado de patio era la señora que ayudaba al empresario en las tareas domésticas, la mujer del empresario, etc. Eso no se da en las empresas que no tienen esa característica, ¿no? Sí. No, sí se da en el interior. Yo he ido, no puedo dar nombres, a empresas importantes que tienen 1.500 empleados, que facturan 2.000 millones de pesos, que están a 120 kilómetros de Córdoba, y cuando voy caminando dicen, hola don, si digo el nombre vas a saber quién es, y uno nota de que hay cierto, imagínate, tiene 84 años el fundador, hay una cosa muy cordial y enseguida están al servicio. No, por eso, pero acá levanten la mano los que son del interior, hay gente de Río Tercero, ustedes son de Piquillín, o sea, digo esto, pues yo hago un marco general, acá es mucho más embromado por dos razones. Una debe ser por la idiosincrasia. Por ejemplo, yo me tomé el trabajo, ¿cuándo fue el paro general? Hará el marzo. No, el 6 de marzo. Bueno, en esa fecha, agarré y hice una llamada telefónica a los clientes o conocidos del interior. Cero, de ausentismo. ¿No? ¿Ausentismo? Acá hubo un montón de gente que paró. Y ya sea por razones de que no tenían el ómnibus, el taxi no funcionaba, pero la cantidad de gente, digamos, que más allá de su pensamiento político, que admiran al jefe, lo siguen, acá son mucho más leguleyos, hay más gente que le puede calentar la cabeza o simplemente no hay un buen nivel de liderazgo por parte del propio patrón. Pero son características que en la empresa familiar es común de preguntar a un empleado, che, ¿cómo anda tu nena? Se enteró que estaba enferma, la va a ayudar porque tiene una leucemia, etcétera. Cuando una empresa no es familiar y no hay esa conducción, porque uno habla con el dueño, la esposa de uno de los gerentes o familiares de la empresa y se da. Esto no es taxativo y verdadero 100%. Son características que las diferencian de las empresas no familiares. La confianza mutua, si no hubiera confianza entre vos y Gabriel y viceversa y otro hermano tuyo, ya estarías perdiendo mucha energía diciendo, me está embromando, o no sé, tengo que buscar puntos de control. En las empresas no familiares, el punto de control surge de otros mecanismos. Por ejemplo, se me van ocurriendo cosas de que yo veo y he visto en mi experiencia. Muchos dicen, en los supermercados hay una cantidad impresionante de dinero evadido porque no factura. Es más caro el control de una caja que no pueda facturar en una empresa que el gerente está y se cumplen las normas que en alguien que, como es el mismo que cobra, expende la mercadería, etcétera, tiene otro sistema, rinde 2 días la caja tarde, sacó la plata porque tenía que viajar alguien al interior y dice, che, ¿cuánto te da? Dame porque tengo que pagar el colegio de los chicos o lo que fuera, ¿no? Oportunidades de crear riqueza, muchos ven en la empresa familiar partiendo de un grupo de gente que es unísona a un ideario, es decir, bueno, vamos a hacer este emprendimiento y vamos a ir para adelante. Lo que sí ocurre acá, Pablo, yo no sé en el ramo de ustedes, yo sí lo puedo experimentar en el mío, una rotación impresionante de gente en las empresas, y sobre todo de gente joven. Vas queriendo hacer un negocio, se te fue, renunció, te pide 25 días de vacación. Estas cosas en las empresas familiares, la alternativa o la probabilidad es menor. No son verdades 100%, sino características generales. Muchos dicen, esta es la oportunidad de involucrar los valores a mis hijos. Yo acá veo una familia al fondo, porque lo he visto siempre al padre y al hijo. ¿Dónde está? Allá. Ahora veo a la señora y a la hija. Pero aprovechan, ven el esfuerzo del padre, están en contacto, que en otras empresas, si fuera empleado público, fuera un profesional independiente o lo que fuera, quizás no estuviera interesada la familia en contribuir al crecimiento de una determinada empresa.
La posibilidad de ganar respeto en la comunidad. ¿Cuánta gente dice, yo soy fulano de tal, apoyo con mi emprendimiento al hospital de niños? No digo que hagan una fundación, una asociación civil sin fines de lucro, pero están permanentemente en los pueblos chicos, sobre todo en las ciudades más pequeñas, donde se puede mostrar la identificación a través de la empresa de Don Atilio o donde quien fuera, ¿no? La posibilidad de ganar más influencia que en forma individual. Cuando hay una empresa que involucra a varios, van a un crédito a un banco, van a pedir algo al intendente o hacen un petitorio, no es lo mismo una persona solita que es, che, vienen o son los hijos de, están en tal emprendimiento, y el sueño de permanencia en el tiempo y que los hijos los continúen. Uno dice, hace un esfuerzo para que todo eso que uno capitalizó puedan otros seguirlo, y hay valores intangibles que no son posibles de que se proyecten si no es dentro del marco de una empresa familiar. Yo les voy a machar con cosas. En mi caso, mi descendencia, ninguno es contador, es más, no quieren saber nada. Entonces el esfuerzo que se hizo, armamos un estudio grande, todo lo que hemos construido a través de 40 años, ¿quiénes van a ser los descendientes? Y la gente fiel del estudio o lo que fuera que estamos dispuestos a entregar, ¿no? Entonces, estos son las características. Ahora, muy bien, hasta ahí todo bonito. ¿Y los riesgos? Y los riesgos está que es una fuente generadora de conflictos familiares. ¿Por qué? Porque uno está todo el día, o mucha parte del día, con el familiar. Padre con hijo, hermano con hermano, ni hablar cuando está el esposo y la señora y viceversa. Entonces, la empresa familiar crea estas rispideces que obviamente no se dan cuando uno va a trabajar a un banco, a otra empresa o otra actividad. Resulta condicionante de la libre elección de carreras profesionales de los hijos. Esto, años atrás, los padres venían, nuestros padres, y nos marcaban a estudiar tal cosa, etc. Hoy día no te voy a contestar lo que le contestan los hijos a los padres. Pero en esta intimidad que me permite estar en la casa, señor presidente, a mí mi papá, somos 8 hermanos, nos eligió, no tan tajantemente, pero la carrera profesional. Mi familia, menos abogados, hay de todo. Hay médicos, contadores, bioquímicos, ingenieros, no abogados. Pero bueno, porque a veces los padres, pensando en los hijos, van viendo qué talentos tienen. Bueno, acá pasa lo mismo, en la empresa familiar dice, che, sigamos con el negocio. Y esto es un gran problema, porque conozco cientos, no digo cientos, decenas de casos donde, influenciados por los padres que sigan en la empresa, la valentía de los chicos han permitido venir y plantarse frente a los padres y decirle, yo no quiero esto, y hacer otra cosa. Yo recuerdo en San Rafael, voy a poner un ejemplo espiritual, que había un señor que tenía una empresa importante y quería que el hijo fuera y siguiera. Y el chico, hoy hombre ya de 71 años, vino, estudió lo que quería el padre, se recibió, se sacó la medalla de oro y lo fue a ver al padre y le dijo, ¿vos lo conocés, Silvio? Le dijo, acá está mi título de ingeniero, papá. Yo quiero ser sacerdote. Y hoy es un cura que vos conocés. Por eso te digo, muchas veces la empresa familiar condiciona, ahora menos, pero a veces cuando es muy grande el poder o el condicionamiento de los padres, a quitarle libertad. Este es un riesgo. También el conflicto de intereses, empresas versus familias. Muchas veces una empresa está en problemas y cualquier empresa normal puede, no estoy instando a ello, hay una convocatoria de acreedores y qué sé yo, dice, no, vendamos tal casa y meten los patrimonios, cuando no ha habido una buena elección o están sufriendo algún problema patrimonial, digamos, propio de un determinado momento. El que metió toda la plata en canchas de pádel se recontrafundió en Córdoba y en el resto del país supongo que lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no separaron lo que es el patrimonio de la empresa y el patrimonio de la familia, y eso puede ocasionar ese riesgo. Otro tema es la falta de sucesores capaces y competentes. Ya vamos a ver más adelante que a veces no hay sucesores capaces y competentes por la propia inhibición que los padres o los fundadores hacen sobre los hijos. No los dejan crecer, pero muchas veces una empresa familiar se impone a sí misma de que la empresa siga cuando no hay gente capaz. Y eso hace que muchas empresas mueran. De hecho, en Argentina
las empresas que pasan de familiares de primera generación a segunda y a tercera se va achicando en forma brutal y prácticamente no hay. Excepto en Córdoba, Arcor, AGD, Batistela, se me ocurre alguna otra más, Rogio, y bueno, ustedes sabrán también de los pueblos o de las ciudades en las cuales pertenecen, ¿no? Porque a falta de sucesores capaces y competentes saben profesionalizarla y buscan directores externos que permiten la permanencia de la empresa aunque no estén los titulares en la conducción, sí en el capital. Por ejemplo, la Voz del Interior. La Voz del Interior, yo me acuerdo, esto es público, hace 30 años atrás la familia Ramonda había algunos problemas, por lo que dicen, y se formaron 4 grupos y tuvieron una decisión sabia, profesionalizaron la Voz del Interior. Y acabo de ver hace 3 días que Salas, que era el director ejecutivo, un compañero mío de la facultad, es el presidente de la Voz del Interior. Por supuesto, ahora la compró el Grupo Clarín, etcétera. Corrió mucha. Pero, digamos, cuando no estamos en presencia dentro de la familia, por las razones que fuera, de gente competente, lo inteligente es buscar de afuera, para que la empresa siga y cuide su patrimonio, ¿no? Perdón. ¿Qué pasó? Bueno, muchas veces la tosudez, la poca apertura, el querer ser incólume en determinadas situaciones, crea dificultades para atraer y mantener directivos no familiares. En muchas de las empresas de ustedes seguramente o conocerán, ha habido tipos magníficos, ya sea el contador, el abogado, un técnico que funcionó y derrapó al lado de los dueños, pero ¿qué apellido tenés? No sos de la familia. Y entonces coartaron la posibilidad de que estos directivos, en vez de ser sentidos atraídos, tienen ganas de rajarse, ¿no? Son muy rígidos a los cambios, no hay permeabilidad, porque vamos a ver, muchas veces tienen un fundador o un padre, una primera condición muy monárquica, y ya voy a expandir qué es ser monárquico en una empresa familiar, y hay una concentración, lo dije antes, en los patrimonios de las empresas y las pueden hacer débiles a veces. Conocen empresas muy importantes que afectadas por un hecho externo o de una línea de negocios que no funcionó, al no haber hecho una muy buena planificación patrimonial, que vamos a ver más adelante, hacen que arrastre el esfuerzo de años en una empresa familiar. Y hay una pérdida de privacidad familiar porque todo se habla en el asado del domingo, a la noche, a cualquier hora, cuando van de vacaciones, y esto no permite oxigenar mucho la cabeza y pensar más hacia adelante. Bien. Esto lo habíamos visto muy rápidamente la otra vez. Errores más comunes que hay: confundir ser propietario con tener capacidad para conducir. Hay gente que de casualidad compró algo, le fue bien, pero no sabe conducir. Y como se pone tosudo y quiere conducir, cae en una trampa que no facilita a la empresa o el desarrollo de la empresa familiar. Confundir los flujos económicos de la empresa con los flujos económicos de la familia. Es decir, no seguir las reglas de mercado. Hay determinadas empresas que por determinados momentos, supongo yo, en el sector agropecuario, que hay tierras que han sido, cuando voy al norte, al este de Córdoba, la zona de San Francisco, veo campos inundados y que no producen, etcétera, que llevan a una situación catastrófica y hay que saber aguantar. Pero hay gente que venía acostumbrada a cobrar no sé cuántos quintales por hectárea y gastaba porque venía bien, y al no diferenciar los patrimonios, al no cuidar la quintita, hace que al confundir el ciclo económico de la empresa con el de la familia, no cede con la familia, quiere el mismo nivel de gasto cuando la empresa no puede, trae una trampa fenomenal para su desarrollo. Confundir los lazos de afecto propios de la familia con los lazos contractuales propios de la empresa. Es lo que comencé diciendo. Si yo quiero mezclar y conducir a la empresa con hola querida, ¿cómo te va? Chiva, mi hija, que entre, etcétera, el afecto hace que la empresa, cuyo fin es la rentabilidad, deje de funcionar. Se confunden los lazos. Hacer depender los resultados de los negocios de las relaciones de familia. Entonces, si una familia crece o por alguna razón quiere hacer entrar al hijo que no quiere estudiar y que se quede no sé dónde, crece, porque tengan en cuenta que las familias crecen más rápido que las empresas. La empresa para crecer lleva años. En cambio, algún padre polífero puede tener muchos chicos o lo que sé yo, los míos, los tuyos, los nuestros, y todos tienen que venir a la empresa, la revientan. Entonces, este tipo de cosas hay que cuidarse. Y
retrasar innecesariamente el proceso de sucesión. Como la empresa se llama Farré Sociedad Anónima y estoy yo y yo quiero estar y me siento joven, no doy lugar a que quienes me suceden sientan interés en seguir con la empresa, no saben dar un paso al costado y por lo tanto o se harta la persona o pierde el interés o es tanta la presión psicológica que hacen los fundadores monárquicos o generales, no tanto los que tienen la característica de embajadores o gobernadores, ya vamos a ver enseguida que son estas 4 categorías, hacen que se retrase el proceso de sucesión, que ya vamos a ver que es un proceso que no es inmediato. Vos mañana te haces cargo, no, hay toda una capacitación para que eso ocurra. Y el creerse que se la saben todas. Yo la conozco toda, la actividad, ¿qué me venís a decir a vos? Sobre todo cuando vienen personas terceras o los propios directivos no familiares y hacen aportes. Todo esto, en definitiva, es que en la evolución de la empresa familiar pasamos de un fundador y único propietario, lleno de vicios, pero que hizo crecer mucho la empresa, a una sociedad de hermanos, donde ya han venido más acomodados y bueno, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, dice Martín Fierro, pero ya no es uno, son varios los que tienen que tomar decisiones. Y ni hablar cuando se produce el consorcio de los primos, donde son tantas las personas que están dentro de la actividad, no todo el mundo tiene el mismo nivel de comprensión, de afecto, de profesionalización, de cariño, amor o entrega o vocación por una actividad, y en esta evolución hace que del fundador, una empresa que nació con un único titular, cuando pasa a la sociedad de hermanos, de 100 empresas, mueren en el camino una cantidad impresionante. Y ni hablar cuando una empresa que está conducida por la sociedad de hermanos pasa al consorcio de los primos, ya a veces es imposible manejarla y bueno, desaparece o si se consolida puede ser una gran empresa como muchos de los que ustedes conocen de acá. ¿Cuáles son los conflictos? Bueno, hecho está que fue un poco el repaso, yo me pregunto y les pregunto, si alguien quiere hablar e interrumpirme, bienvenido. ¿Cuántas de las cosas que hemos citado ustedes como empresa se sienten identificados? ¿O cuántas cosas, si no, está hablando pavadas de este tipo, si acá en mi empresa todo perfecto, estas cosas que se dicen acá no suceden? La mayoría de las cosas suceden. La mayoría, para no decir todas. Bueno, si alguien quiere hacer algo. Bueno, todo esto hace, no hay respuesta. Si ustedes dijeran, ¿cómo se hace para evitar tal problema? Y yo tendría que, primero que no lo haría en público, nos deberíamos ir, digamos, a un lugar más reservado, escuchar lo que está transmitiendo, chequear si eso se da en la realidad y darle algunas herramientas que obviamente existen. Miren, las empresas de familia existen desde hace miles de años. Las más importantes, hay empresas que vienen, Johnson & Johnson viene del año 1890, la de lo, viste, de los artículos de limpieza y desodorante, qué sé yo, Walmart. Pero si volvamos a Córdoba, hay empresas que acá, si uno recorre la calle Rivadavia o ciertos comercios, tienen muchísimos años. Voy a dar un ejemplo, porque está en los diarios, Batistela, 1945. Yo lo conocía a don Humberto, yo era asesor de él, el fundador. Después está la segunda generación, que son los hijos, y ya están en el consorcio de los primos. Y ya son un montonazo, porque además eran muy prolíferos, o son muy prolíferos los Batisteles. Bueno, sin embargo, está en el mercado. No, acá está en un montón de provincias. Esto de comprar un zapato y mirar, digamos, la cantidad de sucursales, ¿no? Y hay empresas donde todos los directivos son, otro que no quiero dar nombre, pero son 3 hermanos. Uno soltero, 72 años. Otro, colega mío, más grande que yo, 70 años. 4 hijas. Les gusta el cine, el teatro. Ninguna se ha metido. Y la tercera hija, con chicos muy chiquititos, y es un monstruo que pisa fuerte. ¿Y cómo está la empresa? Y se sigue manteniendo porque se ha profesionalizado. Y así pueden llegar a otros niveles donde hay empresas, yo miro algunos rostros acá, que eran socios y los primos se pelearon y bueno, uno se quedó con un negocio y otro se quedó con otro negocio, si eran diferentes, o dentro del mismo negocio armaron 2 unidades diferentes con patrimonios diferentes, ¿no? Entonces, el tema de la empresa familiar es particularísimo
habría que hacer, como hacen los médicos, un diagnóstico, la presión, el ácido úrico de esa empresa, etcétera, para ver cuál es la medicina, si existe, que lo puede salvar o prevenir de una enfermedad terminal o puede fortificar la unidad muscular y salir a hacer gimnasia aunque tengan 70 años, ¿no? Yo hoy quería poner solamente tres de los problemas más frecuentes en las empresas familiares. Uno es la comunicación, es la conversación, es la verbalización en el encuentro con el otro. Esto parece, digamos, que estuviera predicando en la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, pero no es eso. Es un tema fundamental el de las conversaciones, porque de la claridad, la frontalidad, el respeto, puede que todo, si no se cumplen estas condiciones, se vaya al demonio, o que germinando estas semillas de la conversación, digamos, den buenos frutos. El otro tema es el nivel de remuneraciones. Cuando todos estamos trabajando, hay gente que piensa que todos somos tres hermanos, los tres vamos a cobrar igual, o los primos vamos a ser todos iguales, y no es así. La retribución es la compensación por el esfuerzo, hay que hablan de paritaria ustedes, que se da en determinadas situaciones, y habría que ir de paritarias de un padre con los hijos, de los primos entre sí, para ver cuáles son los atributos, las condiciones, el aporte, el talento, la proyección y las ganas que tienen de trabajar y el valor agregado. Como la gente dice, no, mi familia, todos igual, genera que el que es productivo diga, bueno, ya vamos a ver cuando hablemos de remuneraciones. Y el otro tema grave es la incorporación de familiares a la empresa. Dos hermanos vienen y dicen, che, mi hijo se está recibiendo. O mi hijo es un vago, no sé qué hacer. Che, ¿por qué no le hacemos un lugar en la empresa? Además, yo pago de mi bolsillo. Vos no le digas nada, pero que venga acá a cumplir un horario porque entonces lo saco de acá. Estos tres temas, entre otros, son muy característicos de las empresas familiares. Y en las no familiares, escúchame, sale un memo de dirección, va para abajo, el que gusta lo toma, el que no lo deja. No está el problema que a la noche, cuando van a la casa y se van a acostar, la mujer mientras se lava los dientes o se saca los rulos o se pone los rulos, no sé cómo era antes, se ponía esos rulos, viste vos tu sobrino lo que hizo y sigue con la cosa familiar. Eso en una empresa no familiar no existe, salvo que uno se haga con la secretaria que se pone los rulos, cosa que no es de este tema, ¿no? Está el tema de el nivel de retribuciones. Escúchame, hay un listado, hay una encuesta, muchas veces nos preguntan, che, ¿cuánto se paga por una persona que es vendedor o lo que fuera, más allá de lo que dice el convenio? Pero está claro y transparente. De una familia no es así. Ya van a ver, mucha gente dice, yo quiero gobernar. A mí me ha pasado, ¿no? He escuchado, dice, no, vino a verme mi hijo y me dijo que le pagamos poco. ¿Pero poco por qué? Porque se comparó. No, dice, ¿por qué no le alcanza para vivir? Ah, no le alcanza. Sí, no, porque tiene que mantener el seguro un BMW, porque se va de vacaciones todos los fines de semana largos. Claro, así se fijan el sueldo en función de las erogaciones, no en función del mérito que tiene su trabajo. Y el otro, el tema de la incorporación a la empresa. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre la comunicación entre los miembros de la empresa familiar. Si hay conversación difícil, es la conversación entre familiares. Ni hablar, a veces es difícil entre el hombre y la mujer. ¿Se imaginan cuando un primo se tiene que, o se pone a conversar con otro primo y le dice, mirá, yo quiero que entre José a la empresa, porque... Y no saben cómo abordarlo. Y entonces tratan de buscar los afectos y recordar cosas positivas para comprometerlo al otro. En otras empresas no familiares es mucho más frontal el tema. Entonces, ¿qué pasa en estas conversaciones difíciles entre familiares? ¿Qué hay que tener en cuenta? Distinguir conflictos del pasado de los del presente. Yo creo que les conté la otra vez una experiencia que tuve, hará un año atrás, 2 años atrás, donde 2 hermanos frente a mi escritorio estaban discutiendo un tema de cómo conducir la empresa en determinadas situaciones. Y uno le saltó al otro con un exabrupto en una discusión terrible, que no tenía nada que ver con la entidad del problema que se estaba discutiendo. Suponete que estaban discutiendo si iban a alquilar un local para poner un comercio en el Shopping A o B. Bueno, es opinable, pero le contestó de una forma terrible, agresiva. Entonces le pregunté al hermano que agredió,
¿Vos estás enojado con tu hermano porque él te robó la novia en el año 1942? Es decir, el arrastrar facturas que no se han compensado, porque le tiró una piedra, porque se fue de vacaciones y el padre lo dejó, o sea, problemas que pertenecen al ámbito de la psicología, hacen que en un momento muy álgido, dos hermanos que tienen que solucionar un problema concreto, lo traigan del pasado. Yo he visto, no hace mucho, un hermano que pedía a otro un auxilio, y el otro no se lo dio en ese momento y el hermano se enojó. Y el otro, que se sintió agredido, dice, sí, pero yo hace años atrás, cuando estaba en el exterior, yo te pedí cosas y vos a mí no me las diste. O sea, traen un montón de cosas del pasado que no ayudan en nada. Entonces son temas en cuenta cómo encarar una conversación. Cuando uno se pone a hablar con otro compañero de ruta, de una empresa familiar, hay que hablar de lo que uno sintió, no del individuo que dijo una determinada cosa. Si alguien me dice algo y a mí me hace sentir mal, digo, mira, lo que vos estás diciendo me hace sentir que me estás desvalorizando. No le estoy diciendo, vos sos un desgraciado de miércoles, porque mira los valores que yo tengo. Cuando uno se expresa a partir de lo que siente, es distinto de salir al ataque de lo que el otro, o atacar al individuo para no dejar trascender lo que está sintiendo, cuando esto es lo espontáneo y lo natural. Y eso permite un clima mucho mejor de diálogo. El lenguaje, hay que usar un lenguaje de la propuesta, no de la guerra. Proponer cosas, ¿qué te parece? No ir a la guerra y decir, ¿qué has hecho vos? Que has decidido pintar, no sé, el frente de la empresa, que a veces hace falta para mostrar que está más viva, mucho más agradable a la vista de terceros. Entonces, en vez de ir a la guerra, ir a la propuesta. La razón y la verdad no son absolutas. Plantarme y decirte, esta es mi verdad, o esta es la verdad, o esta es la razón fundamental, no son absolutos. La razón y la verdad surgen de la conversación. Son todos mecanismos que llevan a tener como si fuera un decálogo en la cabeza para permitir tener una buena conversación familiar. ¿Por qué? Porque si no es familiar, mejor dicho, una conversación normal que no tenga estos ingredientes, me peleo, lo mando a la miércoles. Pero en la familia me tengo que ver el día del bautismo, el casamiento, el velorio, el cumpleaños, etcétera, y hace que sea realmente insoportable la posibilidad de poder convivir. En cambio, si yo no quiero ver más, no sé, a Gabriel no lo veo más, bueno, voy a esta estación de servicio, chao, evito encontrarlo, pero no puedo evitar estar con la familia, ¿no? Uno puede criticar, pero no reprochar. Decir, che, mira, me parece que estas medidas que has tomado vos, lo que estamos pensando, tienen la siguiente crítica. Ahora, si lo reprocho, son palabras que tienen ontológicamente un significado muy profundo, y entonces hace que uno use una u otra y de esto va a ser el resultado. En lugar de la queja, la propuesta. Y esto, digamos, cualquier parecido que haya en una conversación matrimonial es mera casualidad, ¿no? Aunque no tengan empresas. Y cuando todo este tipo de cosas en las conversaciones difíciles se hace muy difícil, lo que hay que tratar, así como existe en los últimos tiempos la mediación, que es un instituto que existe en el derecho civil, que en Buenos Aires, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, todo conflicto civil tiene primero mediación y después van a los jueces y alimentan otros procedimientos. Creo que la ayuda de un tercero en estos casos es de fundamental importancia. Primero, porque baja el nivel de agresividad por respeto, porque el tercero escucha a uno y para un cachito le da la palabra al otro, mide los tiempos para ser equitativo y redunda en definitiva de que permite muchas veces limar las asperezas. A este tercero hay que distinguir del psicólogo y del psiquiatra de un profesional, de un coach, que ahora se les gusta decir así, es alguien conocedor de la empresa. Normalmente ese lugar lo cumplen básicamente los contadores que están muchos años en la empresa, que los han visto nacer, gente, y que le van y le dicen uno a otro, y ese contador, mamita, tiene que estar muy equilibrado, porque hasta lo seducen para que le dé la razón a uno a otro, cuando la tarea del profesional tiene que ser independiente. Te toca ese rol a vos. Se ríe y es contador, así que bueno. En definitiva, si uno mide los problemas y le hace listar a alguien que tiene una empresa,
Para decir, che, las paritarias, el GNC, el banco no me da crédito, pero a veces no le dan prioridad al tema de la comunicación y tampoco le dedican un tiempo para identificar el problema y a partir de esa identificación tratar de limar las asperezas en que se pueda. El segundo tema que yo les hablaba es el nivel de remuneraciones. Este es un punto clave en las empresas familiares. Acá está pensado básicamente, y tengo muchos ejemplos, donde al no ser claro en retribuir una tarea en la empresa familiar como corresponde, trae en el futuro muchos problemas patrimoniales. Ejemplo, yo conozco un matrimonio del interior de Córdoba que tenía 2 hijos. La hija se vino a estudiar a Córdoba, el hijo quedó en el campo. Como estaba esa mentalidad gringa que saque exactamente lo necesario, ¿por qué vas a cambiar el auto si anda el R2 anda espectacular? Etcétera, etcétera. El patrimonio fue creciendo, porque obviamente si no había gasto, no había retribución, esos 1.000, 2.000, 100.000, 20.000, no sé cuánto, que valía el trabajo del hijo, que quedó al lado del padre, respecto de la hermana que se vino acá a Córdoba, hizo que pasaron muchísimos años, 10, 20 años, un día mueren los padres y entonces viene el hijo varón y dice, che, papá murió, lo lloran, lo rezan, todo, y dice, este campo de, no sé, 500 hectáreas, no es 250 y 250, 400 y 100. Entonces ella le contesta, a ver, mi abogado te va a contestar, y por las normas del Código Civil argentino, o del Código Civil y Comercial, dice, no, ambos son herederos forzosos, le corresponden 250. ¿Cómo 250? Este campo, cuando el papá estaba cuadripléjico, tenía la CB o no sé qué, yo lo hice trabajar, yo me privé mientras vos ibas a los congresos, porque esta chica es médica, y bueno, despelote total. Conclusión, todavía están litigando por el campo no produce, los abogados se han hecho así los bolsillos en el litigio, los hijos de ambos hermanos no se ven, porque claro, en el almuerzo dice, tu tía desgraciada, y la otra dice, mirá, el tío se quiere quedar con lo que el abuelo hizo para todos nosotros. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Hay 3 hijos a los cuales le han asignado alguna tarea y hay uno que se ha dedicado a estudiar. El otro se queda con el estudio del padre y el otro hijo va a administrar un negocio X. Al no fijarse los sueldos, decir, no, lo que tenés vos es suficiente, te alcanza, ¿para qué me pedís más? Cuando quieras cambiar el auto me avisás. Pasa el tiempo y digamos, el que se quedó con una actividad única que sigue el padre, capaz que se queda con todo. El que se fue a estudiar y es investigador de no sé qué cosa, nada. Y se crea el conflicto cuando lo razonable, hay un valor de mercado. ¿Qué es esto, che? ¿Esto es? Si no, sin este aparato. Y ustedes pueden imaginar, porque eso digo, esto es una charla abierta, imaginen situaciones en cada familia de ustedes o de terceros, si no se da esta situación. Y después la hija vuelve al tema del campo y dice, papá, vos me exigiste que me fuera a estudiar a Córdoba. O al hermano le refriega esa situación. Y el otro se quedó en el campo laburando, en fin, esto se da muchísimo en el tema. Entonces, una política de remuneración debe ser justa, transparente y abierta, para evitar que surjan resentimientos, no solo entre los miembros de la familia, sino también entre los empleados no miembros de la familia que poseen cargos de responsabilidad. Hoy por hoy, con las herramientas que existen a nivel profesional, es muy fácil poder medir cuál es el nivel de retribución que corresponde a las distintas funciones que uno ejecuta. Y que hacen actividades concretas y listables, que no hay que ser hijo del propietario para llevar la caja de una estación de servicio. No hay que ser hijo del propietario para hacer el control de combustible o la parte de recursos humanos del control de rotación de los empleados. Entonces, no creerse, digamos que por estar trabajando y ser hijo del dueño,
va a tener una situación mejor o peor. Acuérdense ustedes que los sombreros que uno puede tener en una empresa familiar son los siguientes. Primer sombrero, el sombrero de ser dueño del capital. Porque yo lo heredé, mi papá está en San Rafael, no sé qué, si mi papá tuviera una bodega y yo soy dueño del 20%, somos 5 hermanos, me vine a vivir a Córdoba, mi retribución va a ser cuando sea rentable la empresa, me paguen dividendos. Primer sombrero, accionista o propietario. Segundo sombrero, yo soy director de la sociedad. Significa que yo en la empresa me dedico, analizo la gestión, etcétera, le pongo horas hombre, la de un director, que iré 2, 3 veces por semana o una vez al mes, depende del tipo de organización. Ahí tendré otra retribución, al trabajo personal como directivo. Pero puedo tener el sombrero de empleado, porque no me dan, digamos, la cabeza, o porque fue mi elección, o por lo que fuera, soy el encargado de liquidar los sueldos, llevar las planillas de personal y motivar la parte blanda de los recursos humanos. Eso lo puede hacer otra persona con esos talentos, no por ser hijo del dueño. Va a tener una retribución como empleado. Hasta ahora tenemos como propietario dividendos, como director honorarios al directorio, como empleado retribución. Pero puede ocurrir que como yo soy un excelente abogado, auxilio a la empresa en materia de asesoramiento legal. Y me pagará como tantos abogados, mejor o peor. O sea, se dan cuenta que hay distintos roles y hay distintas retribuciones. Si uno mide bien estas 4, nunca nadie va a poder quejarse, o será mínima la queja si hay alguna discusión. Pero si alguien viene y por ser director dice, no, yo lo hago de honor y después va a querer pasar la factura, no la factura en plata, la factura efectiva, vos nunca viniste acá, no te preocupaste, o ni hablar. Si está trabajando, no tiene una retribución, se manda una macana y dice, ¿qué querés? Y yo no cobro. O sea, uno no puede exigir si no hay un compromiso de esa persona propietaria con el trabajo que se le ha asignado, ¿no? Entonces, esto es la política de remuneración. Entonces, yo pregunto, a ver, déjenme respirar, ¿hay empleados familiares en su empresa en Río Tercero? Bien, y hay esa red, digamos, no quiero que me confiese su... Yo miraba recién la revista, perdón, antes, y miraba que acá había un señor, Grupo Piñata, referente histórico del interior. Hay una foto donde está el señor Piñata, que tiene mucho más pelo que yo, su señora esposa, y después aparecen 3 hijos. Y no sé cuánto, porque no lo... si una empresa nace hace 50 años, habría que preguntarle a Piñata, no está acá Piñata, ¿no? Habría que preguntarle cuál fue... No sé si el éxito de esto. Seguramente si él escucha esta charla, dice, contador, todo eso que usted me dice, yo lo percibí porque puede ser. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido a charlas de empresas familiares? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hay mucho que se escribe de esto. Si yo les muestro la bibliografía que tengo, y ni hablar, don Google, pongan empresa familiar, conflicto, lo que quieran van a encontrar, pero una cosa es pasar de la teoría a vivirlo en los hechos. Y cómo un tercero puede ir y tocar algunos puntos sensibles de nuestra comunicación o de nuestra forma de relacionarlos en la empresa para que salte la pus y saltan tantas cosas, ¿no? Por lo que digo, la retribución siempre, porque somos homus economicus, por el dinero baila el mono. Entonces, tarde o temprano la factura nos las van a pasar. Y aquella retribución por alguien que es eficiente, talentoso, etcétera, que cobra igual que el hermano, que es, no digo vago, pero... Y bueno, eso en algún momento o va a terminar en compensarse esa desigualdad de alguna forma, lamentable, o va a decir, no me caliento más, si al final es lo mismo, por lo tanto la empresa no crece, y además una retribución justa puede ser un elemento de estímulo, no para que trabaje 14 horas por día y quiera competir con el hermano, sino para que llegue, porque acá todavía no intervinieron las mujeres, porque un conflicto que hoy no lo he querido tocar va a ser para otra charla, va a ser un gran problema o una gran solución
la intervención de las mujeres no familiares en las empresas de familia. Ni hablar después de divorcios, separaciones, etc. Entonces, el primer punto que toqué recién es el de las conversaciones, como un elemento fundamental que es una práctica, como la gimnasia que hacemos o deberíamos hacer todos los días, para evitar que un día explote, como el hermano que se enojó con el otro, y yo no sé si era porque le había robado la novia o porque tenía entidad el tema que se estaba discutiendo. El otro tema es el de las remuneraciones, que hace que nos preguntemos, ¿cuál es una estrategia de remuneración? Porque ahora vamos a ir a los resultados prácticos o a los esquemas prácticos. La primera, la remuneración de cada persona en particular debe provenir de las responsabilidades que tiene y no de su necesidad personal. Yo, sin ser una empresa de familia, en mi oficina he visto como colegas jóvenes vienen y dicen, yo quiero ganar tanto. Digo, pero si tu trabajo vale tanto, le puedo... no, dice, pero yo lo que pasa es que a mí me aumentaron el alquiler, como se me rompió el auto y choqué, tengo que pagar un montón y no tenía seguro. Entonces, se pretende que la necesidad personal sea el nivel de retribución. Eso será a nivel de familia, que si alguien está carente de afecto y necesita tener más afecto porque tiene alguna discapacidad o lo que fuera, ahí no hay medida para estar especulando, pero no en las empresas. Y si alguien quiere ayudarlo por su necesidad personal, vaya por afuera. Yo le conté la anécdota también de esa familia donde estaba la madre presidenta de un directorio, había fallecido su padre hace tiempo, y el hijo era gerente comercial. Entonces, reunión de directorio, 7:30 de la mañana de un lunes, se sientan en toda una hermosa mesa, mira qué café que servían, y la madre le dice al hijo, la madre le dice al gerente de comercialización, quiero comunicarte, delante de todo el directorio, que has sido cesanteado, estás despedido o no te necesitamos más. Joder, el tipo montó en cólera, la madre le decía eso, la presidenta del directorio. Cuando termina la reunión, salen a la playa, y bueno, el auto de la madre estaba estacionado al lado del hijo. Y la madre se acerca y dice, hijo, me he enterado que te han despedido, ¿en qué te puedo ayudar? No, parece irónico, pero es que ahí estaba cumpliendo el rol de madre. En el directorio era presidenta. Y de esto hay muchísimos casos. Padre, bueno, yo estoy leyendo, no sé si ustedes ven una literatura muy importante para empresas de familia que se llama Gran Hotel en Netflix. ¿Alguien la ha visto? Se las recomiendo, ¿eh? Voy por el capítulo 39. Y van a ver los despelotes que hay, digamos, y las falsedades en lo que es la empresa del Gran Hotel. Y las estoqueadas, y hay muertos y policías. Bueno, bárbaro, ¿no? Por eso digo, el tema de las retribuciones, fijarla por la responsabilidad y no por su necesidad personal. Y hoy está estandarizado. Cualquier estudio de puesto, cualquier perfil, le dan a ustedes las condiciones que debe tener. Para que una persona sea retribuida correctamente, debe, para mí, fijarse 4 elementos. El primero, descubrir cuáles son los talentos de un determinado empleado. Pero no alcanza. Puede ser muy talentoso, pero si no tiene posibilidad de proyección futura, y quizás no sirva. Yo puedo traer a un gran físico que está todo a chacabuco, qué sé yo, y tiene un talento espectacular, pero ya no tiene ganas, no puede, está con una ACV o lo que fuera, propio del paso inexorable del tiempo. Entonces, talento, proyección, ganas de aprender. No es lo mismo alguien que está todo el día con la computadora buscando no sé qué pavada, de aquel que dice, ¿me puedo retirar una hora antes? ¿Por qué? Porque tengo un curso que dan en el Consejo Profesional en la calle Buenos Aires, van a hablar sobre el sistema tributario, cómo incide en las estaciones de servicio. Y como yo voy a tener un cliente, quiero saber eso para yo lucir. No es lo mismo de que aquel, sin perder el equilibrio vida-trabajo, que no hace nada. Talento, proyección, ganas de aprender, y la última y muy valiosa es lo que yo llamo la impronta, que es lo contrario, el no se puede, no tengo ganas, otra cosa que me da, decir, ¿cómo no? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Dígeme, me voy a organizar y vamos a cumplir ese objetivo.
Esto ustedes lo pueden ver, no necesariamente en personas que sean profesionales, sino en los viejos empleados, esos que yo llamo fieles, que están pero al pie del cañón para solucionar los problemas que hagan en las empresas. Esa persona vale por este último atributo que es la impronta. No por la necesidad personal, sino por la responsabilidad que tiene. Los miembros de la familia no deben tener salarios inflados, como tampoco deben fijarse salarios bajos para demostrar compromiso. Si le pone un salario alto, ya vamos a ver en la última que los empleados los desmotiva. No, ya está en la otra. Escúchame, si este es un vago de miércoles, viene por ser portador de apellido, y yo que gano menos, fíjate lo que significa. Si le pagan eso, yo debería estar, no digo igual, sacar el factor familia y cómo comparamos, ¿no? Y tampoco tan bajos, que es aquellos casos que yo mencionaba, que no pueden cambiar el auto porque el padre le dice, no, si el R12 anda. Pero es que yo quiero tener... ¿Por qué? Porque va a la casa, la mujer se enoja, la cuñada anda con un tapado de piel, ahora ya no se usan, pero en esa época... Y entonces hay un tema que es objetivo, cada vez más con la transparencia en la información que existe. Los beneficios e incentivos deben ser basados en criterios cuantificables y objetivos y deben ser los mismos para la familia y el resto de los empleados. Eso me hace acordar a los funcionarios públicos, algunos. Subsecretario tiene chofer, secretaria, el tipo que le sigue el director nacional, no. Escúchame, acá la prebenda en la jineta por ser hijo del dueño, de tener un montón de prebendas. Decir, mira, al hijo del dueño le pagamos el celular, al empleado no. O le pagás a todo lo que está en la organización o a ninguno. Después regalale un celular por afuera. Pero eso se nota porque, acuérdense que la gente va, digamos, acá en Córdoba es muy habitual que compartan la mesa del mediodía, en el interior se van a dormir la siesta, los envidio con mucho amor, pero acá eso no existe y todo se sabe. Entonces, ¿por qué prebendas por encima del sueldo que lo distinguen a uno y a otro? Hay muchas formas de hacer premiaciones a aquellos familiares vinculados por los afectos, pero no incentivados, entre comillas, por su tarea en el trabajo. No deben crearse puestos sin sentido solo para dar trabajo a familiares. La cantidad de empresas que dicen, che, parece que el rulo se recibió y no tiene laburo. Vamos a hacer una cosa, me llaman, dicen, no podemos crear un cargo. ¿Qué cargo? Y no sé, controller, que suena bien, controller en inglés. ¿Y para qué? Y el controller, bueno, eso es una tarea tuya para mí, ¿no? He llegado a lugares donde me han dicho, mira, ponelo en la nómina, esto no ahora pero yo estaba en una empresa de empleados, digamos, jerárquico, un tipo me vino diciéndome que le pagaran el sueldo, era un sobrino en este caso, digo, pero no hay nada que hacer, no, págale el sueldo que a la empresa no le va a costar, porque me reintegraba por otra vía el monto del sueldo, o sea, las finanzas de la empresa no se desequilibraban por esto, pero esta necesidad de crear más ravioles dentro de un organigrama que no facilitan la cosa. Por lo tanto, empleados realizando la misma tarea deben cobrar el mismo salario, sean o no de familia. El mercado indica cuánto se paga por una posición similar. Y acá, yo no sé en la estación de servicio cómo es si alguien trabaja de día y de noche, sé que son rotativos, pero si alguien trabajara de noche quizás tenga un plus por, no sé si hay plus por jornada nocturna, cosa por el estilo. Bueno, escúchame, ese empleado va a ganar más que el hijo del dueño, que es bacán y labura de 8 a 16. El otro entra a las 20 y se va a las 6 de la mañana a 7, ¿no? Entonces, son temas, porque ese tipo que está ahí molesto es un factor, por más que sea muy íntegro, desestabilizante en las relaciones, ¿no? Y la política de remuneraciones debe ser escrita y conocida por todos. Normalmente, las empresas deberían tener lo que se llama un manual de convivencia, donde se ponen todas las características que tiene el funcionamiento de la empresa, el horario de entrada y de salida, el uso de los baños, la limpieza, cuando esos comedores comunitarios que uno va y come, que cada uno se lave el plato, en fin, como ocurre en muchos lugares, y eso se hace a través de un manual de convivencia donde está todo claro, y un apéndice puede ser política de retribuciones, ¿no? Bueno, eso en cuanto a estrategias de remuneración. El tercer tópico que yo les hablé como muy importante era la incorporación de familiares a la empresa. Acá yo voy mezclando temas porque tienen uno que ver con otro, no es un estanco, no es el capítulo 1 de la bolilla 5 de la facultad, pero son todos temas que yo he tratado de esquematizar para que ustedes tengan
alguna claridad. Los hijos de los dueños, normalmente, salvo casos muy excepcionales y que salen de un protocolo de familia, no se presentan en las elecciones. Te sale en el diario, seleccionamos 5 playeros, qué sé yo, o seleccionamos un encargado administrativo, el hijo del dueño, minga que va a escribir para que su currículum estén ahí. O sea, estos tipos entran en general sin ningún tipo de selección, ni siquiera las 4 pilares del talento, la proyección, la ganas de aprender y la impronta. Pero una vez que está dentro, hay que fijar reglas muy claras, y a quien más hay que aclarar será es al hijo del dueño, del miembro familiar, que va a depender de su humildad, de su característica, de los valores que le inculcaron en su familia, el posicionamiento que va a tener este individuo dentro de la empresa familiar. La estructura de gerenciamiento y otros cargos debe fijarse independientemente de quienes lo ocuparán, es decir, la determinación de derechos y obligaciones en cada caso. Esto apunta a lo que dije primero, no inventen cargos, controller, etcétera, para más vale pagarle y que se vayan a su casa. O sea, es más barato que alguien lo bequen y se vaya a su casa, que el directorio diga, y ya se tiene que enterar, una retribución alta, el dueño, y de ahí saca y le paga a este individuo que tenerlo adentro. Porque esto es como si fuera, digamos, un foco infeccioso que nada va a beneficiar. Los derechos, responsabilidades y obligaciones de los socios que no participan en la conducción de la empresa deben ser claros. Hay un montón de empresas que por muchas razones, no todo lo que pertenecen a una familia, 100%. Entonces, vamos a suponer que hay 5 con el 20% cada uno, hay 2 que han optado por estar, o porque la vida los llevó a dirigir la empresa, y hay 3 que una vez por el año pasan, dicen, ¿cuáles son los dividendos? Y se llevan lo que les corresponde, que es el sombrero de accionista. Ahora, si alguien, siendo un socio, porque es propietario y accionista, pero no tiene cargo ejecutivo de la empresa, hay que ponerle coto para que el tipo no entre y diga, hola, ¿qué tal? Yo soy el hermano tal. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Quién hace acá? ¿Con qué autoridad venís a preguntar? Interrumpen los procesos. De esto he visto a rabiar gente que para justificar su existencia, lo que hacen es ir 2 horas a la empresa a molestar, porque han estado en función ejecutiva en algún momento, y viene y con tal de, entre comillas, sentirse útil, le pregunté, ¿qué estás haciendo, Gabriel? Y voy bien, y este tipo tiene que rajar los bancos, cubrirlo, y lo tiene que bancar al tío, al padre o a quien fuera. Entonces, la relación de los socios que no tienen función directiva, miren, yo pertenecía a un estudio importante de estos internacionales 15 años atrás, donde hay una obligación a cierta edad de retirarse, socio retirado. Esto en los estudios de abogados y contadores internacionales. Claro, un tipo, en esa época, el 62 años es la hora de retirarse, ahora con 74 estamos espectaculares, ¿no? Entonces se le creó una sección de socios retirados, donde se gastaron unos mangos, hicieron un quincho atrás, y ven internet, juegan las cartas, le dicen a sus mujeres que van al laburo, se portan bien, pero no joroban el normal desenvolvimiento de las actividades. O sea, hay mucha capacidad, o hacemos una fundación, pro ayuda al niño espástico, y lo metemos de presidente. Pero digamos, esto de seguir perpetuándose, ya lo vamos a ver en el Monarca, es muy perjudicial. La profesionalización gerencial es un elemento central para conservar el lugar ganado en el mercado. Hay gente que le irrita o tiene miedo, porque cree que van a competir con uno, de traer gente inteligente a ocupar cargos en las empresas. Qué poco inteligentes que son, porque yo los traería a ocupar mi lugar y me queda más tiempo libre, si me guardan bien el patrimonio y lo controlo, pero hay una resistencia, no sé a qué, cada vez menos. Si ustedes van y revisan el organigrama de Arcor o de AGD y llegan a encontrar que hay más de 3 o 4 familiares en 20.000 y pico empleados que tiene Arcor y no sé cuántos 2.000 y pico que tiene AGD, los voy a felicitar. Si ustedes van a otras organizaciones, que no me vienen al caso, digo esto porque es público, ¿no? En el protocolo se ponen reglas muy estrictas.
porque crean escozor, porque ¿dónde entra un hijo de una empresa muy importante? Lo ideal, de abajo. Si entra por arriba, salvo que sea un genio, entonces nuevamente ya vamos a ver si después, bueno, me hacen preguntas de cómo se hace para que tengan un lugar en la empresa, pero que no entren por la ventana y se hagan su proceso de crecimiento, ¿no? Importante, les puedo asegurar que los empleados se desmoralizan frente a un trato privilegiado para los integrantes de la familia. Yo no hablo en cosas personales, no es mi caso porque no tengo hijos que están en mi estudio, pero en mi estudio somos bastante. Llega a venir un hijo mío y al día siguiente el tipo tiene el mejor escritorio, qué sé yo, y no nació del llano, les puedo asegurar que los colaboradores que han sido fieles durante años me van a decir, ¿para qué? Si ahí tengo un tapón que no me va a dejar crecer. Entonces, digamos, este tema, pero además es bueno, la criatura, o ya hizo estudio en Harvard, y no sé, veremos la forma de concientizar para que el trato privilegiado no sea tal, sino un trato merecido, aquel que capaz que fueron los dos a estudiar a Harvard o donde fuera. Yo lo veo en muchos estudios profesionales, sobre todo, donde es muy personal. Escúchame, un tipo que está laburando hace años y ahora cae un tipo y tiene un escritorio separado. Pensá que el fruto del esfuerzo es de todos, no de una persona, ¿no? Muy bien, hasta acá yo he visto o he tratado de simplemente especificar 3 temas fundamentales en las empresas de familia, que es el tema, empezando por abajo, la incorporación de empleados dentro de la nómina, el tema de la remuneración y el tema de las comunicaciones. Yo podría poder citar muchos más, hay mucho escrito, y acá que no se enoje la señora, pero el papel influencial de las mujeres dentro de la empresa, que como todo puede ser positivo o negativo. Si hay un único dueño de la mujer, puede ser acogedora al que mantiene y conduce. Ahora, si hay 2 hermanos, se van a estar, se tiñó el pelo, ¿viste lo que se compró? Han ido el fin de semana a Buenos Aires, ¿sabés que se fueron? En avión. ¿Sabés qué hotel fueron? La vi cuando estaba en Booking buscando el hotel. Todo ese tipo de cosas va creando un escozor que en algún momento explota. Es como cuando en la sangre se va juntando el colesterol y un día se colapsa una vena. Sí, pero pará, que esto es acumulación de mucha birra, mucho ácido úrico, etcétera, etcétera. Es igual que un cuerpo humano. ¿Alguna pregunta? Nada. Todo eso... Vos que no sos estacionero, contá un poquito. No, digo, eso se soluciona mucho con el famoso protocolo familiar, ¿no? ¿Verdad? Donde se deja bien por escrito todo. ¿Saben lo que es el protocolo? Levanten la mano lo que... Bueno, se perdieron la primera parte, por eso no quiero repetir. Para solucionar estos problemas que dice el colega, en la conversación, y para no dejarlo en forma que yo te dije, vos me dijiste, se hace lo que se llama el protocolo familiar. El protocolo familiar no es nada más ni nada menos que un documento que no tiene fuerza legal, tiene fuerza moral, donde se detallan unos 14 capítulos que comienza contando la historia de la empresa, que la escribe nuevamente el fundador, donde van apareciendo los valores y la impronta que tuvo la empresa, donde después se sigue comentando sobre, por ejemplo, los órganos de gobierno, porque una cosa es el gobierno de la empresa, que está por la ley de sociedades, asamblea, directorio, gerencias, de lo que es el gobierno de la familia, que se llama consejo de familia o asamblea de familia, o se juntan una vez al año y dice, che, la familia piripipí tiene estos valores, entonces vamos a distinguir, vamos a fomentar y vamos a hacer una fundación, no sé, o la madre o el padre, viejito retirado, van poniendo tipos de impronta, donde se establece la política de incorporación, se dice, por ejemplo, nunca van a entrar los yernos o las nueras, y nunca. Yo conozco empresas y no entran, pero es que no entran, mala suerte, porque son muy capaces, pero no entran. Se fija la política de retribuciones, se fija la política de la asistencia de la empresa con la comunidad. Bueno, tiene 15 capítulos, eso ya lo tratamos en el otro curso, pero bueno, dependerá de lo que surja, porque estas son cosas que son globales, lo que yo trato de transmitir, y después hay que bajarlo a tierra.
Pero ojo, lo que tu nombre es, Gerardo dice del protocolo, en una época en Córdoba hubo una moda donde una universidad de Córdoba hizo un convenio con el Banco Mundial, no sé qué, y entonces vendían protocolos. Es un organismo vivo el protocolo, va cambiando a partir del tiempo. En el protocolo se establecen, por ejemplo, qué pasa cuando Gerardo, ¿no? Gerardo y yo somos socios y un día se quiere retirar, porque es más vivo que yo sigo laburando, él se retira, ¿cómo debe él ofrecerme primero a mí las acciones y después venderlas? En fin, es un tema especial. Yo creo que la mayoría conoce o creía, pero bueno, si repasamos el primer curso está todo escrito y si no será tema, como estos son módulos que se dan ante el año y depende del interés que despierte, puede ser nuevamente tratado. ¿Vos conocés protocolos que estén funcionando? No, un poco las empresas que usted ha mencionado y algunas multinacionales que también han sido famosas, Directores o Walmart, que han solucionado el problema y han salido adelante por eso. Y conozco algunas empresas de la ciudad nuestra también, más pymes, que también han encontrado la solución con el protocolo familiar. Sí, y como no son urgentes algunas cosas, se van dando en el paso del tiempo. Yo, un protocolo muy importante de una empresa que no es ninguna de las que te dije, que participé, muy grande de Córdoba, el protocolo se inició, las primeras conversaciones en el año 1999-2000. Es más, como se hablan muchas intimidades, a sus asesores normales no le dieron participación, buscaron un asesor, en este caso estoy hablando de Chile, en las que vos nombraste también tipos de afuera, que son los que los orientan a hacer el protocolo. Después se paró por la crisis del 2001, lo retomaron en el 2008 y se firmó, y un montón de compromisos todavía no están asumidos. Por ejemplo, valuar cada 2 años la empresa ante el caso de que alguien se quiera retirar, ¿no? O sea, el desgaste que significa cuando alguien quiere venderle la parte al hermano. Y vayan pensando en la empresa que era el 100% el padre. 2 hermanos, lo estoy simplificando, 50 y 50. Cada hermano tenía 3 hijos, 33, 33 y 3 del 50. Llega un momento que tiene alguien el 2% y te jode la vida, si quiere, ¿no? O te suma si lográs. Pero bueno, hay hasta estrategias de cómo se pueden ir conciliando. Eso ya lo vamos a ver en una ingeniería jurídica de las empresas. Bueno, para evitar o amortiguar o hacer más sereno parte de los problemas que les hablé, amén del protocolo, se hace necesario hacer una planificación patrimonial de conducción y tributaria de las empresas familiares. ¿Qué significa? Hoy tengo un patrimonio. ¿Qué va a pasar de acá 5, 6, 10 años, 20 años? Eso es planificar la sucesión patrimonial. ¿En manos de quién va a quedar? La planificación de conducción, es decir, yo desaparezco hoy y mañana ¿quién va a venir? ¿Quién la va a conducir? ¿Alguien de la familia? ¿Alguien de afuera? ¿Cómo lo hacemos? Y la tributaria, que es decir, ¿cómo hago todo esto con el menor costo fiscal posible? Bueno, de esto yo voy a tirar algunos tips. Hay muchos, pero quería despertar el interés de la audiencia. Vamos a la planificación patrimonial. El manejo de la propiedad en la empresa familiar es uno de los temas más difíciles y decisivos para el éxito futuro. En un momento dado, cuando un tipo está en los cabales y es fundador, debería pararse y decir, che, de acá, ¿cuántos años me vean de vida útil? Porque el cuerpo humano es como un bien de uso, se amortiza y tiene una vida útil. Y ha transcurrido mucha vida útil y le queda poco. Entonces, esta es la conciencia de la no eternidad de parte de quien debe tomar esa decisión. Entonces, es más fácil ubicarse en el fundador. Segundo, para ubicarse es, porque ya fundador es uno solo. Puede tomar decisiones, tiene que consultar con nadie. Ya cuando una sociedad de hermanos, bueno, que no, que me dijo, no, que la cuñada, y ni hablar del consorcio de primos. Pero ubicándonos en cualquiera de los niveles, el manejo de la propiedad de la empresa familiar es uno de los temas que debería estar preocupándose ya cualquier persona superior a los 60 años. Lo he visto con el blanqueo. La última vez que nos vimos creo que estuvimos hablando del blanqueo. Yo estaba recontra engripado, ¿no? No, fue de... Ah, de las pymes. Ah, tenés razón, pero anterior, sí. Bueno, en el blanqueo aparecieron, tengo ganas de escribir un libro, los despioles que hay. Esposos que engañan, mujeres que engañan, patrimonialmente hablando. Hijos que se enteran que el papá era dueño de $20 millones y lo mantuvo como un miserable, nunca le daba ni para el café.
socio que engañó al otro y apareció teniendo propiedades en Miami. Pero si la vaca es una sola, sale acá la leche. Ah, tu leche, no sé a qué hora vos la ordeñabas, pero sabés que a mí me dio bárbaro. De todo. Entre esas cosas, ya que el blanqueo evitó, o permitió, mejor dicho, que lo que estaba oculto saliera a la luz, es el mejor momento para hacer una planificación. Chicos, no le decían porque tenían miedo que lo secuestraran, ya están dichos. Tengo 2 departamentos en Miami, una casa en Punta del Este, 5, no sé, en Nueva York. Eso implica de organizar el patrimonio de las empresas. ¿Por qué importante es esto? Ya lo vamos a ver. Pero, digamos, creo que se ha sumado de hace 6 meses a la fecha el componente del blanqueo, que antes no era un aliciente, ¿no? Porque cómo iba a hacer una programación y iba a contar a ver si alguno se resfriaba, se enteraba tu hijo que se estaba por separar de la mujer de lo que tenía el padre. Ahora ya está todo transparente. Para este manejo de la propiedad habrá que hacer una ingeniería jurídica que permita preservar el futuro de la empresa. ¿Qué es una ingeniería jurídica? Imagínense una persona que tiene el negocio de la estación de servicio, el negocio de campos que estuvieron vinculados a la estación de servicio, salió de ahí La Plata no sé dónde, y el negocio de un montón de inmuebles acá en Córdoba, más el aporte a un fideicomiso. Y bueno, yo diría de no meter todo en una empresa unipersonal, armar 4 sociedades, armar un fideicomiso de herencia. Hay empresas que son muy machistas, y bueno, en un momento dado decirle, muchachos, a ver, 3 hijos, un varón que va adelante y no hace más falta que un varón y 2 mujeres, bueno, hagamos la división, vos quedate con la agropecuaria, que tenés que ir a alquilar un campo, vos quedate con la inmobiliaria y déjame a mí la explotación personal, o aquella que es operativa. Hay miles de formas que yo no tengo tiempo ahora de explicárselos, pero hay formas hoy de dejar plasmado en sociedades anónimas donde se pongan restricciones al traspaso de las acciones, donde haya preferencia en que uno le pueda transmitir a otro socio y no a un tercero, en iguales cantidades de condiciones. Hay un montón de cosas para hacer verdaderas ingenierías jurídicas para preservar el futuro. Y digo más, si tiene una sola actividad y tiene un campo de, no sé, de 1.500 hectáreas y tiene 3 hijos, y bueno, por sorteo o licitación, si tienen alguna diferencia o compensación, ¿qué mejor? Porque nadie sabe. Hay gente que tiene otros valores y no le interesa seguir explotando el campo, porque tiene la vaca atada y no quiere, y el otro le encanta la guita y sigue sumando. En fin. Esto permite que cada uno desarrolle lo suyo cuando es divisible, ¿no? Hay cosas que no son divisibles y tienen que caer en condominio. Conozco una persona, 8 hijos, hace muchos años, de quien yo aprendí, 1979, que no era un empresario importante, pero tenía varios inmuebles. Y la mamá de ese matrimonio, la gran preocupación era la unidad de la familia. Pelear algún día, etcétera. Bueno, teniendo 60 y pico de años el jefe de la familia, agarró los inmuebles, tenía 4 oficinas, un inmueble grande y no sé qué cosa. Entonces dividió lo que pudo y reunió a la familia y le donó con reserva de usufructo, o sea, no se iba a quedar en banda nunca el papá, porque iba a cobrar hasta el día que se muriera. Yo le hacía cuenta de lo que ganaba de alquileres, suponete que ganara 100.000 pesos por mes, libre de impuestos, después de pagar los impuestos, y vivía con 60. Le sobraban 40 lucas, tenía 70 y pico de años, bueno, ese número hay que hacerlo, pero se reserva el usufructo y lo que hizo fue donarle a los hijos en vida esas propiedades. ¿Qué se logró? Primero, dividir los bienes y evitar las peleas futuras, porque cuando eran oficinas de tal o cual se hizo un sorteo. Como eran en condominio, se pidió que qué hermanos eran más afines para ser socios, porque eran en condominio, quedó uno solo sin estar, en un condominio de los 8. Se ahorraron, con los abogados, un montón de guita en honorarios de los abogados, porque no fue una sucesión con aplicar la ley de aranceles, etcétera, sino que se murió. Ni la sucesión indivisa nace como individuo en la DFI, porque ya no existe más nada. Y en algún momento, esto estaba en la provincia de Buenos Aires, se evitó el impuesto a la herencia que existe en Buenos Aires y existe en Entre Ríos. O sea, la planificación patrimonial es pararse un día, qué es lo que tenemos, quiénes hay,
quienes tienen talento para desarrollar una tarea. Obviamente que voy a tratar de que la actividad agropecuaria la lleve el hijo o la hija que maneja el tema, y la inmobiliaria, esta hija que se fue a estudiar junto con la González allá a la NASA, que ha sido premiada ayer, y que va a recibir una retribución. Lo único que le interesa es tener. Es más, véndalo y mándenme los dólares, dijo esta amiga de ella, ¿no? Los bienes familiares deben mantenerse por separado de los de la empresa para estar preparados frente a eventuales crisis. Esto es de manual. Esto no ocurre cuando estoy en presencia de empresas unipersonales, que todavía... Pero si aún es una empresa unipersonal, habrá que transformarla en sociedades de hecho, en sociedades colectivas. Ahora hay muchos instrumentos en el Código Civil, de lo que es de la familia que quede afuera y que no sea motivo de algún desastre ecológico, lo que fuera, que arrastre o un problema civil que arrastre a la familia. Piensen cuántas familias que eran exitosas han perdido lo que tenían por un problema ajeno al esfuerzo que hicieron en la familia. Los cambios en la estructura familiar, matrimonios, hijos, separaciones, nuevos matrimonios, modifican la propiedad de la familia en un proceso que se debe planear para evitar situaciones no previstas. En el blanqueo, ha habido muchísimos casos que tuve de separaciones no explicitadas. Es decir, un matrimonio se llevaba mal y la mujer lo jorobaba porque quería morder parte de las acciones de una empresa operativa. Y el tipo decía, si vos no entendés un corno de esto, te doy una torta de guita en inmuebles, pero no me jorobés. Y la mujer lo extorsionaba. Bueno, miren la cantidad de cosas por no planificar adecuadamente. Los empresarios se acuerdan de los temas legales cuando surgen problemas graves que comprometen la permanencia de la empresa. Por lo que se debe diseñar la estructura patrimonial y la estructura jurídica adecuada para enfrentar las ventajas y, sobre todo, las desventajas de la estructura económico-familiar. O sea, no hay que esperar al último momento. Hay gente que espera, tiene miedo. ¿A mí qué me va a pasar? No, son tan unidos mis hijos, nos queremos tanto. Yo conozco varios casos de tipos que se le cayó la ficha, y no estoy alentando la separación, pero he visto tipos y digo, ¿qué tal? Y digo, esta es tu mujer. No, y me separé, una alegría, el guaso, te presento a mi nueva señora. Y bueno, de grande, el tipo, ¿para qué esperar? Y problema con los hijos, porque muchas veces no son de afectos, son de intereses. ¿Cuántas veces hay gente que no quiere a la segunda mujer del papá, que lo está haciendo al papá feliz, suponiendo, insisto, no estoy propugnando la ruptura familiar, pero estoy ejemplando hechos, pero no porque no la quieran. Además le cuida al viejo, le cambia los pañales, tiene que estar agradecido. Pero es por la guita. ¡Ja! Mírala esta, zarpía. Ahora, se está quedando con la... Entonces el papá divide y es feliz, hace lo que quiere. Y esta es la planificación patrimonial. Podría hablar 5 horas más, me las enseña. Veamos, ver un cachito. La planificación de la conducción. Hasta ahora hemos visto el patrimonio, yo lo divido, vos te llevas, pero ¿y si esto no produce? Si el árbol no me da frutas, ¿para qué me sirve el árbol? ¿Y quién es el árbol? Quien conduce el capital y el trabajo en torno a la rentabilidad. Entonces, el traspaso generacional es sustancial en la marcha de la empresa y debe ser planificado, debe ser ordenado y paulatino. Yo conozco, hay un ingeniero agrónomo amigo mío de mi edad, que el tipo, sabiendo muy pícaramente, no sé si lo comparto o no, tiene 4 hijos, también le fue sugiriendo la carrera. Logró que 2 fueran ingenieros agrónomos, tiene un montón de campo en la sierra cultivado pinares a lo otro, porque ha hecho mucho esfuerzo, empezó de la nada. Y entonces fue creando las condiciones para que de los hijos 2 amaran la naturaleza y hoy le cuidan. Hizo un aserradero, otra unidad de negocios, una hija administradora de empresas y otra se rebeló y tiene otra carrera. Pero digamos, planificó hace muchos años cuál iba a ser el futuro. No sé si forzando poco o mucho, yo los he visto, por lo menos los ingenieros felices, la hija administradora no tan feliz, ahí hay algún conflicto, y la que no es profesional, la única preocupación que tiene es que no la jodan con el patrimonio. Pero, digamos, se planificó con tiempo, porque esto lleva ya, debe tener 33, 35 años los hijos, esto hace 15 años, y lo fue alentando. ¿Qué? Llevándolo al campo los sábados, mostrándole las vacas, cómo el pinito se hizo un árbol grandote,
mostrándole un aserradero, llevándolo en un viaje al exterior a una feria, y el tipo está entusiasmado. Por lo menos hasta ahora ya tiene casi 40 años. Entonces, el traspaso debe ser planificado, debe establecerse el tiempo para formar sucesores y el momento adecuado para realizar el cambio de mando. Si yo mañana digo, basta, me harté, no quiero laburar más, no puedo decir, che, a ver, vení vos, vas a ser mi sucesor. Esto es una cosa que ir marcándola, ya vamos a ver, según la tipología del fundador o del jefe, hay que ir haciéndolo de a poco. Para que esto, y si no hay ninguno en la familia, pues me buscaré un tipo externo que conduzca la empresa. Ustedes repasen muchas empresas familiares de Córdoba, lean, van a ver que no hay ningún apellido de los dueños. Y son tipos, si no, ¿cómo estarían estas empresas subsistiendo? Conozco una empresa que está en el norte de Brasil, no sé cuántos millones de dólares, y a uno de los dueños debe tener el 30% que vive acá en Córdoba, y yo lo miraba y me decía, digo, chico, ningún hijo tuyo. Y dice, no, es verdad. Y dice, pero ¿cómo crees que es la Coca-Cola? ¿O cómo crees que es Walmart? Entonces el tipo se ha preocupado, como no tiene sucesores, en formar muy buenos consejos de directivos, de contratar controller. Entonces está tranquilo y le enseña a los hijos que tengan un buen asesor, que sepan leer un balance, que sepan a quién ir a preguntar, que los acompañe hasta Fortaleza, en el norte de Brasil, para ir a una asamblea. O sea, no por eso, de no estar sucediendo en la empresa, uno pierde su patrimonio. Y en cuanto al momento, y debe ser el adecuado. ¿Cuál es el adecuado? Y yo creo que es cuando la fruta está madura. ¿Cuándo cosechamos la vid en Mendoza, el Malbec? 4 veces se va en la semana a ver si la graduación es la correcta, si cayó mucha lluvia o no, si el frío, la peronóspera, que se llama la enfermedad del agua en la vid, han aprendido algo nuevo, peronóspera. Bueno, dice, este es el momento, dice el enólogo, y ahí corta. Bueno, hay momentos que es el momento de hacer el cambio de mando, ¿no? Como es la posta 4x400, los que hacen atletismo, y si alguien no conoce, búsquelo en internet. Este sucesor debe surgir de un proceso de selección y no del cumplimiento de un mandato familiar. De 4 hijos me gusta tal. Uno va perfilando quién es y debe crearse un ambiente de que respeten los hermanos, suponiendo que sean hermanos, a los que vayan a suceder. Yo me muero por darles nombres, pero no puedo, de familias que si yo les pongo el ejemplo, van a decir, me bastaría dar un nombre para que supieran cómo se supo retirar el hombre mayor, cómo están los hijos, cómo los hijos aceptaron a uno de ellos, los primos, y es una empresa re exitosa. Y no está en la capital, está en el interior. Se deben respetar los intereses personales evitando que el elegido esté a disgusto. No decir, vos tenés una gran condición, Pablito, y no quiero, y vos tenés otra vocación. Hay veces que son insistidores y los quieren meter y no quieren, respeten. Es muy importante los órganos de gobierno de las empresas familiares que ayuden a los nuevos conductores. Hasta ahora, uno se levantaba a la mañana, decía quiero hacer tal cosa y no compartía nada. Saber compartir es muy difícil. Y hay que es un aprendizaje. Es un aprendizaje saber compartir. En lo personal, siempre tuve mi estudio yo solo. Yo decidía, y el tiempo me llevó, en este momento somos socios. Y somos socios. Y no es que vayamos a votación. Pero uno tiene que aprender. Es muy difícil alguien que tú la maneja, un día permitir las decisiones compartidas, ¿no? Y eso lo solucionan los órganos de gobierno, que son el director, y más allá de los nombres, son la frecuencia de reuniones para hablar de qué hablar, me olvidé en comunicación de ver los peligros de la radio pasillo. La radio pasillo es el peor veneno que hay en una empresa. Me dijeron tal cosa. Entonces, ante estos chismes hay que pasar las 3 barreras. Una vez viene una persona y dice, yo te tengo que contar algo. Sí, lo que me vas a contar, ¿lo contás por vos o te lo dijeron? No, sí, me lo dijeron. O sea que vos no lo sabés, te lo dijeron. Sí, me lo dijeron, pero yo te quiero contar, espera, el que te lo dijo, ¿está verificado o es una suposición? No, es una suposición. Dice,
Y perdóname, la tercera pregunta, lo que me vas a contar del tipo que te dijo que es una suposición, ¿me va a hacer mal o me va a hacer bien? Te va a hacer miércoles, me dice. Digo, miserable. Digo, mira, si no es cierto, si no lo puedes verificar y me va a hacer mal, no me lo contes. Entonces, yo creo que hay herramientas comunicacionales que hacen que haya un ámbito donde uno pueda decirse de todo. Con respeto, que es la reunión. A veces es muy conveniente, a mí me da un éxito total reunirme a primera hora de los lunes, donde el grupo, yo conduciendo, haciendo de coaching de una familia, donde bueno, a ver la semana, vos te vas a Buenos Aires, vos tenés el problema de la GNC, o sea, todo el mundo sabía de todo, tenían 7 minutos para exponer, o lo que se llama en realidad el Philips 66, que es una técnica de 6 minutos por cada persona, no sé si la conocés en dinámica de grupo, y entonces está todo informado, y a las 8 de la mañana ha estado todo el mundo sabiendo qué pasaba en la organización, y se volvieron a juntar a la última hora del viernes para rendirse cuenta, que no me gusta la palabra, para compartirse cómo había sido sus objetivos que se plantearon anteriormente. Bueno, todo esto va a depender de la tipología y el estilo del fundador o de quienes conducen. Hay 4 tipos. Hay tipos que dicen, yo me voy de la sociedad, pero pueden adoptar 4 formas diferentes. El monarca, que es igual que un rey. El rey no se va hasta que se muere. El Estado se muere. Salvo, ¿cómo se llama? Benedicto, que supo dejar a Francisco. Dejó de ser monarca, pero los que son monarcas, minga que te iban a dejar el lugar. Vayamos al caso del rey de España, ¿no? Hasta que todos los despelotes que ya saben que se armó, el tipo abdicó a favor de su hijo. El estilo monárquico es totalmente nefasto, no deja crecer a nadie, crea irritaciones, más muchos se van al miércoles y terminan destruyendo las empresas. Muy rápido, tendría mucho que hablar de los monarcas. Y está el que se retira siendo un general. Los generales se retiran, pero no les gusta retirarse. Entonces yo me voy, busco un sucesor lo suficientemente inútil el sucesor para que el general lo llame. Vení, salvanos de esta. Entonces el tipo entra fuerte acá y dice, ¿qué es lo que ha pasado? No me acuerdo qué héroe esto bueno, ya hay un libro que describe estas 4 modalidades, faltan 2 más, y el general es un tipo peligroso, porque retarda la sucesión. Si parece un héroe, se retira, les deja pasar, pero son todos inútiles lo que elige para que sigan y sea aclamado con víctores, bueno, cualquier parecido con la realidad, ¿no? Una tercera son los embajadores. Estos son los más piolas. El embajador es un tipo, dice, yo me retiro, pero no me retiro. O sea, ustedes conduzcan, qué lindo ser embajador, y el tipo se va a las reuniones de la FECAC, va a la Fundación Mediterránea, va a un discurso, va a un ágape, representa a la empresa en el rally, unas tareas horribles, y todo eso, se va con la marca, lleva acá, y ese tipo deja crecer, sigue teniendo contacto con la empresa, sobre todo se le valora su capacidad de consejero, y cuando se va, habrá que gastar unos mangos más, pero decimos, mira, don fulano, mira, le hacemos acá que es tan grande, acá dividimos en 2, le hacemos un despacho, tipo no viene nunca, pero sabe que tiene su lugar, bien ganado, porque todo lo que está en función. Un gentleman. Esta es el que se retira del fundador siendo un embajador. Y está el gobernadores, con el estilo de gobernadores, que son tipos que dicen, me voy y no vengo más. Y no vienen más. Y esos tipos, cuando se van y no vienen más, tienen amor propio de no quieren venir ni siquiera a saludar. ¿Y qué hacen? Se convierten a veces en un peligro. Porque hay una empresa que tienen todo el conocimiento y le hacen una competencia. Yo era un tipo que era de una empresa, importo motos y las vendo. Un día dije, yo me voy al estilo gobernador, chicos, arréglensela, me voy. Y como tiene amor propio, busca a alguno de la familia y le hace una competencia. Acá hay ejemplos bastante en Córdoba de ese tipo. No, ya. Según sea monarca, general, embajador o gobernador, ese modelo ustedes hay que analizarlo, tiene solución para sacarlo de ese nivel. Y la planificación tributaria es simplemente cuando uno hace una planificación de tipo patrimonial, hay que ver qué efectos tributarios tiene para el futuro. Entonces hay lugares donde uno puede hacerle ciertos bienes que no son productivos, la casa de campo, la casa propia, qué sé yo, meterlo en un fideicomiso hereditario, donde yo pongo los bienes como fiduciante, los beneficiarios son de mi familia, y yo me garantizo que en ese procedimiento la rentabilidad que produzcan las casas de alquiler me dé la garantía, y el día que me muera ya
está, ya se distribuyó todo porque los beneficiarios van a ser mis herederos en la legítima, aunque solucionar problemas de hijos extramatrimoniales, mujeres que lo van a acompañar, que no son sus primeras esposas, en fin, y que no son herederas, etc., ¿no? Para evitar también ahora el impuesto a la herencia, que existe en Buenos Aires, existe en Entre Ríos. Algunos me han preguntado, che, esta reforma del Congreso, que yo sepa, no hay impuesto a la herencia, es un atributo de las provincias, no de la nación, pero hay que planificar y si uno está a tiempo evita lo que puede pasar. La planificación tributaria puede hacer que a través de la cesión de la propiedad con residuos de usufructo se calmen las necesidades del ingreso de los fundadores y se mueran tranquilos los viejitos sin jorobar a nadie, y también se evitan costos futuros, sobre todo relativos a la herencia, y perdón Gonzalo, de los abogados o de la ley de aranceles, que no habla de los abogados, y que se puede llevar hasta el 30% del haber hereditario cuando hay un proceso sucesorio. Voy a hablar sin conflictivo. Pero sí puede, no, me parece, no tengo opinión, pero sí podemos aprovechar el aporte de los legales para ayudar a formar muy buenas figuras de trabajo. Bien, con esto, muy rápidamente, muchas gracias.